Bien, entonces vamos a iniciar con nuestra clase y vamos a empezar. Entonces, como les decía... Profe, es que la otra no tiene cámara, la que estoy hablando, y la otra no tiene audio. Ah, bueno, listo. Sí, era para saber, porque acá tenía más participantes, entonces era para saber si era otro chico. Listo. Gracias, Evelyn. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con nuestra clase. Y para esto, vamos a iniciar con nuestros amigos. Los jóvenes titanes en acción. Bien, entonces tenemos aquí a quiénes. Los jóvenes titanes en acción. A los jóvenes titanes. A los jóvenes titanes en acción. Exacto, a los jóvenes titanes en acción. Tenemos a los jóvenes titanes en acción que nos van a ayudar el día de hoy a descubrir los sonidos de ¿qué? De la casa. Los sonidos de la casa. Los sonidos de la casa que son muy importantes porque algunos de pronto los reconocemos como otros que no. Estos son un poquito más difíciles. Los que hemos visto son sonidos que han sido ya, que son sonidos que realmente ya hemos visto anteriormente y que realmente son fáciles, pero estos ya se dificultan un poquito. Entonces tenemos aquí a cada uno de los titanes que están llegando al lugar. ¿Listo? Voy a silenciarlos para empezar con nuestro cuento y ahorita seguir con nuestro jueguito. ¿Listo? Entonces tenemos aquí los sonidos de la casa con los jóvenes titanes. Muy bien. Entonces todo empieza con Robin, ¿cierto? Todos conocen a Robin. Robin nos va a enseñar el interior de la casa de la Torre de los Jóvenes Titanes. Bien, antes de iniciar, hay una chica que... Vamos a esperar porque acá está iniciando todavía. Hay dos chicas que iniciaron ahorita sesión, que fue Luciana Andrade y... Bueno, ya a Luciana ya le coloqué. Y Sofía Pérez, creo que fue. Pérez. Para colocarles acá en otra vez. Sí, Emily Sofía Pérez. Acá está. Listo. Colocarles acá en la asistencia. Ok. Perfecto. ¿Listo? Entonces, hay otro más que inició, pero con Moto G8 Play. Entonces, porfa, colóquenle el nombre para yo colocarle la asistencia acá. Gracias. ¿Listo? Entonces, Robin va a subir directamente por el ascensor, pero entonces vamos a escuchar el sonido que hace el ascensor al subir, como era el ascensor. Bien, ese es el sonido que hace el ascensor al subir. Cuando sube Robin, se encuentra con ¿quién? ¿Quién es él? Chico Bestia, ¿cierto? Chico Bestia, que estaba en la sala. También vemos aquí que está un telefonito rojo y llega Robin y mientras habla con Chico Bestia pasa Starfire barriendo la sala. Y ese es el sonido que hace cuando barren. ¿Bien? Estaba barriendo toda la torre de Titans, ya que estaban haciendo aseo ese día. Robin se va directamente a la cocina, ya que tiene mucha hambre. Y vea, por acá abajito se ve a Chico Bestia que está esculcando también. Está mirando qué quiere comer. Bien, está convertido en un ratoncito. Y Robin empieza a escuchar los sonidos de la cocina, porque en la cocina es donde hay más sonidos. Mira, vamos a ver qué sonidos hay en la cocina. Empieza a escuchar el sonido de la nevera. Solo. De
el sonido del horno microondas. Luego el sonido de la licuadora. Sonido de la licuadora. El sonido de la silla cuando pasa Robin alcanzó a mover la silla. Y así suena la silla cuando se mueve contra el piso. Y también, ¿qué otro sonido? Escuchó Robin el sonido de la loza. En este caso, lavando la loza. Empezó a lavar la loza porque estaba muy sucia. Y puso a hervir agua en la estufa. Ese es el sonido de cuando se hierve el agua. Cuando está el agua totalmente caliente. Como Robin se quedó lavando la loza, es el turno de nuestro amigo Cyborg en ayudarnos a seguir viendo la Torre Titán. Entramos a la habitación de Raven y Raven se encuentra haciendo el aseo. Es entonces cuando llega Cyborg y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Le dice a Raven. Y Raven dice, estoy limpiando mi cuarto. No me molesten. Y en ese momento empieza a prender la aspiradora. Ese es el sonido de la aspiradora. Bien. Cuando llega Chico Bestia, pregunta lo mismo. Y Raven le contesta muy enojada. Y le dice, estoy limpiando mi cuarto, no molesten. Pero en ese momento suena un segundito, acá, listo. Suena el teléfono. Vamos a ver el sonido del teléfono. E ingresa Chico Bestia a contestar la llamada. ¿Pero quién era? En este caso, era el repartidor de pizza que estaba llegando para que le pudieran abrir la puerta. Era Flash, que traía una pizza deliciosa para los jóvenes titanes. Flash toca el timbre de la Torre Titanes. Y es cuando se da cuenta de que tiene un sonido diferente, ¿cierto? El timbre. Ese sí lo hemos escuchado muchas veces. En otra escena encontramos aquí a Starfire, que se encontraba ya durmiendo porque estaba muy cansada por haber barrido toda la Torre Titans. Pero entonces colocó un reloj de despertador para que la despertara a tiempo. Ese es el sonido que hace el reloj despertador. Fue entonces cuando Starfire se para y se empieza a maquillar, ¿cierto? Empieza a aplicarse cositas en la cara y eso. Y en ese momento, golpea en la puerta. ¿Quién será? Abren la puerta y es Chico Bestia, que le dice a Starfire, le dice, Starfire, ha llegado la pizza, vamos a comer. Y Starfire dice, ya voy para allá. Ese es el sonido de cómo se golpea la puerta y también el sonido de el otro sonido que fue el de listo. El otro sonido que fue el de abrir la puerta, ¿bien? El de ese trío que hubo. Ahora Starfire se va a dar un baño. Y abre la ducha.
Ese es el sonido de la ducha. Escuchamos. El sonido de cuando se da un baño. Starfire sale de la ducha. Lo primero que hace es ir al inodoro o al sanitario a bajarlo. Y luego coge el secador de pelo. Pero lo coloco otra vez porque no sonó. Listo. No sé por qué se me fue ya. Ahora sí. El secador de pelo. Y se cepilla los dientes para bajar. Bien. Cuando bajan, está Raven, Starfire y Robin. Y están viendo las pizzas deliciosas que van a comer. Pero llega el momento más tarde, llega Cyborg y Chico Bestia y les dicen, oigan, ¿por qué se comieron las pizzas? Eran para todos. Chico Bestia le dice, sí, chicos. Y en ese momento dicen, ahora de castigo, Robin tendrá que lavar la ropa que ensució. Y Robin va directamente al cuarto de ropas, ¿cierto? Donde se lava la ropa y coloca en la lavadora la ropa. Y ese es el único sonido. El sonido de la lavadora. Bien. Robin recuerda cuando eran los días felices con Batman y que no le tocaba hacer ningún aseo. Este fue el cuento del día de hoy, de los jóvenes titanes, en los cuales vimos diferentes sonidos. Ahora vamos a descubrir los sonidos con los jóvenes titanes. Vamos a descubrirlos y vamos a mirar, vamos a empezar a ver estos sonidos. Entonces tenemos, ¿qué sonidos tenemos acá? Tenemos el ascensor, la escoba, o el de barrer, el de lavar la loza, la licuadora, la nevera, el horno microondas, la aspiradora, el agua hirviendo, la silla, cuando se corre, cuando la corre Robin, el reloj despertador, tocando la puerta, el knock knock de tocar la puerta, el teléfono, la puerta abriéndose, la ducha, el inodoro, el cepillo de dientes, el secador de cabello y la lavadora. Tenemos estos sonidos y son los que vamos a descubrir. Vamos a descubrir cuál sonido es el primero y vamos a dar, y le voy a dar la palabra a algún niño para que me diga cuál sonido es el que es. ¿Listo? Ya tenemos nuestro primer sonido. Escúchenlo primero, escúchenlo muy bien. Escúchenlo muy bien. Y va a empezar. Ya saben que empezamos con las niñas. Sara Apache. Vamos con Sara. Hola Sara, activa tu micrófono y activa tu cámara.
No tengo cámara. Ah, no tienes cámara. Listo, Sara. No hay problema. ¿Listo? Si escuchaste cuál es el sonido. ¿Cuál crees que es, Sara? ¿Cuál crees que es de estos sonidos? El que escuchamos. ¿Lo pongo otra vez, Sara, para que lo escuches? Sara. ¿Estás ahí? Profe, sí, Listo. ¿Te lo coloco otra vez para que lo escuches, Sara? no lo escucho. ¿No me escuchas bien? Que si te lo coloco otra vez para que lo puedas escuchar, ¿sí? Sí. Listo, te lo voy a poner otra vez para que lo escuches. Pon mucha atención, Sara. ¿Cuál crees que es? El despertador. El reloj despertador. Miremos si es el reloj despertador. No, Sara, inténtalo nuevamente. Tienes otra oportunidad, Sara. Una última oportunidad. A ver, ¿cuál crees tú que es? Listo, espera porque acá, ya. Me está activando acá. ¿Listo? Activa nuevamente tu micrófono. Eso. ¿Cuál crees que es, Sara? Te la voy a colocar, no, una vez más, para que escúchalo muy bien, escúchalo muy bien. Espera, listo. Activa el micrófono nuevamente y a pausar ahora sí lo silencié. ¿Listo? ¿Cuál crees que es, Sara? Agua hirviendo. El agua hirviendo, miremos si es el agua hirviendo. Sí, muy bien. Era el agua hirviendo, Sara. Excelente. Muy bien. ¿Listo? Vamos a seguir con el siguiente sonido. A ver a quién le toca. ¿Quién le toca participar hoy con este sonido? Antes de iniciar con esto, miramos acá cuántos hay, 23. Vamos a colocar el sonido para que lo escuchemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sonido es este? ¿Qué sonido es? Vamos con Kevin. Con Kevin. ¿Dónde estará Kevin? Vamos a mirar dónde está Kevin. Kevin, ya lo vi. Kevin, activa tu audio. Señor, Listo, Kevin. ¿Cuál sonido era este? ¿Sí lo escuchaste, Kevin? un reloj, el reloj despertador. El reloj despertador. Miremos a ver si es el reloj despertador. Bien, muy bien, Kevin. Era el reloj despertador. Qué buen oído. El reloj despertador. Ese es un poquito más facilito. Hay unos que son un poco más difíciles. Eso sí nos confundimos mucho. ¿Listo? Vamos con el siguiente sonido. A ver, ¿cuál será este? Ya algunos están viendo y diciendo, yo, profe. ¿Cuál sonido será este? ¿Cuál sonido será este? Vamos a darle la oportunidad. Juan Coronado no está, ¿cierto? No, Juan Coronado no ingresó. Bien. Ashley Sofía. Ashley. ¿Dónde está Ashley? Estoy colocando aquí a los chicos que de pronto no participaron en la clase pasada porque no estuvieron. ¿Listo? Ashley, activa tu micrófono, Ashley. ¿Listo, Ashley? ¿Cuál estaba sonando, Ashley? Escúchalo nuevamente. El secador.
El secador de cabello, miremos a ver si es el secador de cabello. No, Ashley, no es el secador de cabello. Casi, casi. ¿Cuál crees tú que es? Activa nuevamente el micrófono. No lo desactiven. Escúchalo bien, escúchalo. Ah, trata de hacerlo tú solita, vamos. Esto era porque te silenciaste. Ya, ahí te activo el micrófono. El ¿Cuál crees que secador. es? La aspiradora. Listo. La aspiradora. Muy bien, Ashley. Muy bien. Excelente. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Vamos ahora con el siguiente sonido. A ver, ¿cuál es este sonido? Facilísimo. Vamos a ver quién nos falta por aquí que no haya participado. Juan Martínez está. Juan Martínez, Juan Martínez, no, creo que no está. Ok. Uy, no, estos chicos no han ingresado en las clases. María Camila Monroy, bueno, ella sí creo que no ingresa. ¿Y qué otro es? Valerie no ingresó. Dylan Esteban Rodríguez tampoco ingresó. Valerie Rincón está. Ah, sí, Valerie sí está. Valerie Rincón. Acá no te tengo acá. ¿Listo, Valerie? Valerie Rincón. Activa tu micrófono. Buenos días, profe. Buenos días, Valerie. No te había visto y no te había colocado acá en lista. ¿Bien? Es que no tengo cámara. Bueno, tranquila. Entonces, ¿cuál era el sonido que escuchamos? ¿Cuál fue? La escoba se va barriendo, ¿cierto? Bien, es muy fácil ese sonido. Muy bien, Valerie. Era el sonido barriendo. Muy bien. Muy bien, Valerie. Ese es. ¿Listo? A ver, ¿quién más nos falta por aquí? Dylan Rodríguez estará. Dylan Rodríguez, que hay unos chicos que no alcancé a anotarlos. Algunos ya me levantaron la mano por acá para poder participar. Ya tranquilos, que estoy dando la primera oportunidad a los chicos que no han participado en las otras clases para que pues todos tengan la participación. ¿Listo? Y ya inicio nuevamente con los que no han pasado. ¿Listo? Entonces tenemos aquí a Dylan Rodríguez, no está. Bien. Oscar Triana, Oscar Julián Triana, ¿sí estará? Oscar Triana, Oscar, no lo veo tampoco. Bien. Y Valentina Villamil, creo que tampoco está. Valentina Villamil. Listo, bueno, esos eran los que me faltaban por participar. Ahora sí, vamos con los que ya han participado, pero pues vuelven a participar, ¿listo? Entonces voy a cogerlos al azar, en este caso, nuevamente como la clase pasada. Y vamos con Melanie Celi. Con Melanie, ¿dónde está Melanie? Melanie. Ah, ya te vi. Listo, Melanie, vamos a escucharlo primero y ya te activo el micrófono. ¿Cuál será este? Escúchalo bien, Melanie. ¿Listo, Melanie? ¿Cuál es? ¿Cuál crees que es, Melanie? Creo que es la losa. ¿La losa? Y vamos a ver si la losa será la losa. No, Melanie, no es la losa, no es la losa. Escúchalo otra vez, escúchalo muy bien, escúchalo muy bien. Escúchalo muy bien. Trata de adivinarlo tú, trata de adivinarlo tú. La ducha, miremos a ver si es la ducha. Bien, es la ducha, muy bien. La ducha es la que estaba sonando. Bien, por eso hay sonidos que son casi igualitos. Ok, hay sonidos que son casi igualitos. Pero entonces este tipo de sonidos se parecen, pero no son igual. No son. ¿Listo?
Vamos a escuchar. Y vamos a darle el turno a Esteban Salinas. Esteban, habilita tu micrófono. ¿Listo, Esteban? ¿Cuál escuchamos? ¿Cuál crees que es? Sonido. ¿No escuchas? ¿No alcanzas a escucharlo? Escúchalo. ¿Cuál crees que es, Esteban? La puerta. ¿La qué? ¿La puerta? Vamos a ver si es la puerta. ¿Será la puerta? No, no es la puerta, Esteban. Vamos, escúchalo bien, escúchalo muy bien. Es un sonido que incluso lo escuchamos muy a diario. Ese tipo de sonido. ¿Listo? Escúchalo muy bien. ¿Sí lo alcanzas a escuchar, Esteban? Esteban, ¿me escuchas? Una vez más, Esteban. Un segundo porque se me perdió el... Ah, ya, el mouse se me había perdido. ¿Listo? Escúchalo. ¿Listo, Esteban? ¿Cuál crees que es? Vamos, dime otro. Dime otro rápido, Esteban, que se nos acaba el tiempo. Nos queda un minutico. ¿Cuál crees que es? ¿No sabes? La lavadora. La lavadora, miremos si es la lavadora. No, Esteban, La no es la lavadora. lavadora. No es la lavadora. Vamos a darle el turno a, en este caso, a Daniela. Daniela Blanco, activa tu micrófono. ¿Cuál es, Daniela? El cepillo de dientes. El cepillo de dientes. Muy bien, es el cepillo de dientes el que estaba sonando. El que se escuchaba era el cepillo de dientes que utilizamos a diario. Bueno, chicos, no alcanzamos a terminar algunos porque ya se nos acabó el tiempo. Menos de nada se nos va a cerrar la sesión. Entonces nos despedimos aquí y nos veremos la próxima clase. ¿Listo, chicos? Nos vemos en la próxima clase. Que el Señor los bendiga y que les vaya muy bien. Chao, chicos. Yo les envío el jueguito para que lo jueguen en casa. ¿Listo?